Bueno, muy buenas tardes chicos. Hoy vamos a ver el tema de identificación de levaduras. En videos anteriores, a través del tema de pruebas bioquímicas, nosotros hemos visto cómo se pueden llegar a identificar el género y especie a la cual pertenece una determinada bacteria. Hoy, a través de este tema, vamos a poder ver muy someramente la manera en que se pueden llegar a identificar las levaduras. Bueno, haciendo un poquito de repaso en temas que seguramente ustedes ya han visto en las clases teóricas con Mónica, las levaduras son hongos unicelulares de forma muy variada. Las hay algunas esféricas, ovoides, bacilares, en donde pueden estar presentes o no hifas y o pseudohifas. Algunas presentan una reproducción muy simple por medio de una gemación, mientras que otras tienen una fase de reproducción sexual perfecta o teleomorfa. En cuanto a esos grupos teleomorfos, cuando la célula haploide de la levadura se conjuga y da lugar a la formación de ascos con sus correspondientes ascoesporas, decimos que se incluyen en la clase Ascomycetes. En cambio, los que producen basidios con basidiosporos pertenecen a la clase Basidiomycetes. Las levaduras podríamos decir que son oblicuas, es decir, que están difundidas a lo largo de toda la naturaleza. Las podemos encontrar en el suelo, en el polvo, en la fruta, están a nuestro alrededor. Muchas veces son incluso visiblemente su desarrollo en algunos productos alimenticios. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, en algún almacén, cuando hay alguna reserva de aceitunas en esos frascos grandes, en donde por encima de la salmuera se ve una espuma superficial blanca? Eso seguramente, si le hacemos un frotis, veríamos que corresponden a levaduras. O también, por ejemplo, a quien no le ha pasado tener algún zumo de fruta o algún jugo con mucho azúcar y mucha acidez, cuando al cabo del tiempo da lugar a la formación de una especie de sedimento. Ese sedimento en el fondo de los jugos puede también, al hacer un frotis, evidenciar la presencia de levaduras. Algunas levaduras, no obstante, a pesar de que están a nuestro alrededor, pueden llegar a ser patógenas para nosotros. Existen alrededor de más de unos 30 géneros y especies que son realmente de importancia clínica. Aquí yo les pongo algunos de los géneros más relevantes, pero sin lugar a dudas es el género Cándida la más importante de todas, porque ella forma parte de nuestra microbiota que en algunos casos puede llegar a ocasionarnos algunas micosis oportunistas, la comúnmente llamada candidiasis. En realidad, podríamos decir que la causa de patogenicidad de las levaduras está más bien relacionada con el sistema inmunológico del huésped que con otros factores correspondientes a la propia levadura. Es decir, más que el efecto que ella ocasiona en el humano, va a depender más del humano en sí que de la patogenicidad de la propia levadura, como veremos en otras transparencias. ¿Cuáles serían, digamos así, como hemos visto en bacterias, ahora en levaduras, las condiciones de cultivo o condiciones de desarrollo? En cuanto a la temperatura, podemos decir que la mayoría de las levaduras son mesófilas, que pueden crecer con una temperatura óptima que oscila entre los 24 y los 30 grados centígrados. Hay aproximadamente un 2% de levaduras, no obstante, que son psicrófilas. ¿Qué quiere decir esto?
que tienen una temperatura máxima de crecimiento por debajo de los 24 grados centígrados, con una óptima de alrededor de 0 grados. ¿Esto qué implica? Que en muchos alimentos o productos refrigerados también nosotros podemos llegar a encontrar presencias y desarrollo de levaduras. A la inversa, también hay algunas otras que son más bien amantes de las altas temperaturas. Por ejemplo, en el caso de Cliveromyces marvixius, crece a 48 grados centígrados. Y algunas otras crecen, ¿no es cierto?, como les puse aquí, a más de 40 grados centígrados. Y eso seguramente ustedes lo han podido evidenciar más de una vez en sus casas al hacer masa de levadura, al elaborar pan, al elaborar facturas o al elaborar pizzas, en donde vemos que utilizamos una levadura cuyo nombre científico es el Saccharomyces cerevisiae, ¿sí?, o comúnmente llamada levadura de cerveza, la cual necesita una temperatura óptima de alrededor de 40 grados, razón por la cual ustedes habrán visto que al elaborar ese tipo de productos se colocan cerca de una fuente de calor, en la estufa o cerca de una hornalla prendida, o en sus casas tal vez ustedes o sus mamás lo tapen, ¿no es cierto?, con un paño la levadura para que comience a tomar temperatura. En cuanto a la actividad acuosa, podemos ver que la gran mayoría de las levaduras causan deterioro de alimentos y crecen a una AW mínima de 0,90 a 0,95. Como ven, es bastante similar el AW con respecto al AW bacteriano, o sea, al AW óptimo de desarrollo, aunque en general las bacterias tienen un AW más cercano al 0,98, 0,99. No obstante, hay algunas otras, como siempre hay excepciones, como en el caso de Zygossaccharomyces rhosis, que puede crecer con sustratos azucarados hasta un AW de 0,60, ¿sí?, lo cual hace entonces que ella pueda desarrollar, como les dije anteriormente, en los jugos, en almíbares, en soluciones que tienen altas concentraciones de azúcar. También pueden crecer frente a altas concentraciones de sal, por eso les puse el ejemplo anteriormente de las salmueras en las aceitunas. Sin embargo, en general crecen mejor a altas concentraciones de azúcar que a altas concentraciones de sal. Es decir, cuando el AW bajo está ocasionado por azúcares y no tanto por soluciones salinas. En cuanto al rango de pH, vamos a ver que las levaduras toleran un rango de pH muy amplio que van desde valor 3 a valor 10, pero prefieren, como les puse acá, un pH óptimo, más bien ligeramente ácido. De preferencia, ellas crecen mejor a un pH de entre 4,5 y 6,5. Y esto seguramente ustedes lo habrán podido corroborar cuando hablamos del medio de cultivo para hongos, como es el caso del saburó. El medio de cultivo saburó es un medio de cultivo que presenta una cierta acidez que, ¿qué hace? Impide o frena un poco, selecciona un poco el desarrollo bacteriano a preferencia del desarrollo de los hongos. Por eso es un medio ideal para hongos, ¿sí? Justamente por esto, en el caso de las levaduras, porque ellas crecen muchísimo más adecuadamente que una bacteria a un pH entre 4,5 y 6,5. No obstante, recordemos que las levaduras son organismos eucariotas y las bacterias son microorganismos procariotas. Estas últimas van a crecer a una velocidad mucho más rápida por su propia constitución morfológica, ¿no es cierto?, porque son mucho más simples. En cuanto a la relación con el oxígeno, las levaduras son organismos aerobios, aunque hay algunas que también son anaerobias facultativas.
Dentro de ellos, por ejemplo, el género Saccharomyces son los fermentadores enérgicos por excelencia, por sobre todo de los azúcares, ¿sí? De allí entonces que nosotros contemos con la presencia de la cerveza. La cerveza no se elabora más allá de una simple fermentación de azúcar que corresponde a la maltosa, que tiene presente, ¿no es cierto?, la malta en su composición en cuanto a la cerveza. Esta va a fermentar dicha malta, ¿no es cierto?, el Saccharomyces, y va a dar lugar a una fermentación alcohólica, en este caso dando lugar a la liberación del etanol y del dióxido de carbono propio, ¿no es cierto?, de la espuma que observamos en la cerveza. En cuanto a cómo metabolizan los azúcares o los hidratos, o sea, los compuestos carbonados, de dónde obtienen el carbono y la energía. Bueno, si bien son muy pocos los glúcidos, son principalmente hexosas y oligosacáridos los que pueden llegar a ser fermentados y utilizados por las levaduras, ¿sí? Pero el rango de compuestos para asimilar, es decir, para que ellas puedan metabolizar, es muy amplio. Repito, metabolizan y asimilan una gran variedad de azúcares y de hidratos de carbono, pero fermentan solamente unos pocos. ¿A quiénes pueden metabolizar o asimilar? Algunas pentosas, algunos alcoholes, algunos ácidos orgánicos, ¿sí? También a partir de algunos compuestos más complejos como la lignina, ellas pueden aprovechar ese carbono. En cuanto a la fuente de nitrógeno, pueden utilizar tanto el nitrógeno orgánico como el nitrógeno inorgánico. En cuanto al nitrógeno inorgánico, pueden utilizar los nitratos, también pueden utilizar sales de amonio, pueden utilizar algunos compuestos orgánicos como los aminoácidos, también pueden usar algunas vitaminas, ¿sí? Algunos necesitan requerimientos específicos como la biotina, ¿sí? Bueno, recuerden, ahora un poco asociando con lo que hemos visto en otros temas, el extracto de levadura es un importante aporte vitamínico, justamente por todo esto que les acabo de decir, porque ellas son compuestos que aportan muchas fuentes de carbono, muchas fuentes de nitrógeno y también algunas vitaminas. Bueno, vamos a ver un poquito la importancia que tienen las levaduras en cuanto a los alimentos y en cuanto a la salud. Estas, como les dije, pueden llegar a desarrollar en productos con pH ácido, en productos azucarados. De allí entonces que nosotros observemos que son una causa muy importante de deterioro de jugos. E incluso al llegar a fermentar esos azúcares constituyentes y presentes en los jugos, es cuando inflan los envases y es muy común que muchas veces veamos, ¿no es cierto?, en las góndolas productos de jugos azucarados que están hinchados e incluso hasta a veces revientan, ¿no es cierto? Y es cuando manchan los pisos por el pH tan ácido que tiene y demás. Por otra parte, también pueden llegar a crecer en productos como la carne, pueden llegar a formar parte de las pasturas que comen los animales, estar presentes en los suelos de los corrales, y es así como las levaduras ingresan en el interior de los mataderos y es como llegan hasta las medias reses y a las carcasas de los animales. Cuando luego no están muy controladas, pueden llegar a ser causa de deterioro. Pero no todo es tan negativo en cuanto a las levaduras y los alimentos. Hemos visto ya, con lo que les dije anteriormente,
que son muy importantes en cuanto a la producción del vino, la producción de cerveza, la producción de productos panificados, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que en el vino se utiliza justamente las levaduras que se encuentran presentes en la propia uva, y dependiendo entonces de cuál sean las levaduras presentes, tendremos incluso los distintos tipos de vino, ¿sí? Estas incluso al producir por los procesos fermentativos, en este caso la fermentación alcohólica, etanol y dióxido de carbono, hará que incluso tengamos las distintas variedades de vinos, inclusive los distintos tipos de champán y demás, ¿no? El proceso fermentativo se irá controlando de tal manera de lograr la graduación alcohólica, ¿no es cierto?, que uno quiera. En los últimos años, en cuanto a la parte de salud, se ha visto que las micosis han adquirido una gran importancia. ¿Y eso es por qué? Por una serie de factores combinados. En primer lugar, el estrés por el cual pasa la gente últimamente, ¿no es cierto? Las terapias oncológicas tan agresivas hace que la persona pueda llegar a tener muchas fluctuaciones en cuanto a su sistema inmunológico. Cuando el sistema inmune o las defensas disminuyen por algún motivo, es allí cuando las levaduras que forman parte, como les dije al principio, de nuestra microbiota normal, puedan encontrar la oportunidad de invadir. Y entonces es allí cuando, como buenos oportunistas que son, generan una patología, ¿no es cierto? Generan ya sea una aspergilosis, cuando es un aspergillus el que la desencadena, una candidiasis, como le dije, cuando es la más común. Pero también les dije al principio que en el sentido estricto de la palabra, la patogenicidad de una levadura va a depender más del huésped que de la levadura en sí. Podríamos decir que tal vez no existen levaduras patógenas por naturaleza. Lo que sucede es que están relacionadas con el hombre, y si el individuo presenta un sistema inmune normal, van a vivir en condición de comensal a lo largo de toda la vida. Pero cuando se produce, como les dije, algún tipo de alteración en las defensas, en la fisiología, es allí cuando éstas colonizan, infectan y producen la enfermedad. Por lo que podríamos decir entonces que el potencial patógeno de una levadura va a variar según los cambios que se produzcan en la intensidad de la infección, del hospedador y de la virulencia de la levadura, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco entonces cuáles son los métodos o las técnicas con que se pueden identificar las levaduras. Obviamente acá vale todo exactamente lo mismo que para lo que hemos visto para bacterias. Si yo tengo que llegar a identificar una levadura, obviamente voy a tener que tener previamente un cultivo de la misma. Y una vez entonces que las tengo aisladas, obviamente voy a poder utilizar distintas técnicas. Las técnicas van a depender, ¿no es cierto?, un poco del tiempo, del tiempo con que yo cuente para identificarla, de la especificidad, de la sensibilidad que yo le quiera dar al método y fundamentalmente de los costos. De allí entonces que yo les puse aquí en esta transparencia todas las distintas técnicas y cómo se pueden agrupar dependiendo de la metodología a utilizar. Tenemos los llamados métodos convencionales, que son justamente a los que nosotros hoy nos vamos a dedicar un poquito más, que es un poco a similitud de lo que hemos utilizado para las bacterias.
Es decir, el método en donde yo voy a estudiar la morfología, la fisiología de la levadura y las características bioquímicas, al igual que hemos visto para bacterias. Pero también existen métodos automatizados, métodos diferenciales en donde se utilizan medios de identificación, métodos inmunológicos, como ya vamos a ver al final de la clase, y algunos métodos de biología molecular. Obviamente, aquí va a depender muchísimo del costo, ¿sí?, de la complejidad del laboratorio, porque obviamente los 4 tipos de métodos últimos que les nombré son mucho más caros que los métodos convencionales. Pero en estos últimos, es decir, en los métodos convencionales, tenemos que tener muy en cuenta la experiencia del operador. En general, para la identificación de levaduras, al igual que en sí para hongos, la persona se especializa en la identificación de hongos. Es decir, para ello hay toda una rama aparte dentro de la microbiología que es la micología. Por eso tiene que ser realmente una persona bastante experimentada en el tema. Obviamente, entonces, los métodos convencionales, como les dije, comprenden todo lo mismo que hemos visto para bacterias. Es decir, yo primero tengo que hacer una observación macroscópica de su cultivo, ¿sí? Luego voy a hacer una observación microscópica para ver su morfología y luego voy a aplicar las características bioquímicas para identificarla. Para hacer la observación macroscópica, yo tengo que tener un cultivo puro de levaduras. Esos medios de cultivo, como dijimos, pueden ser medios de cultivo sólidos, ¿sí?, como ustedes han visto en bacterias, es decir, aquellos que estén agarificados, como pueden ser, por ejemplo, el agar saburó, que ya hemos hablado anteriormente y ustedes han visto en el primer práctico, creo. O también puede ser, por ejemplo, el medio agar papa dextrosa, así llamado porque tiene dextrosa y tiene una infusión de papa, ¿no es cierto?, que le va a dar todos los nutrientes para que las levaduras puedan crecer de manera selectiva. Bueno, hay varios medios de cultivo, pero en ellos fundamentalmente nosotros, en esos medios sólidos, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver el tamaño de la colonia, la forma de la colonia, el color, si son blancas o no, el contorno, si son irregulares, su consistencia, si es cremosa, si es pastosa, etc. Si por el contrario el cultivo de levaduras lo tenemos en un medio líquido, aquí es importante ver un poco lo que hemos visto en las alteraciones que producen en los alimentos. Es decir, si la levadura crece por sobre todo en la parte superficial del caldo, del cultivo líquido, podemos decir entonces que seguramente va a ser una aerobia estricta y me va a dar lugar a la formación de una película. En cambio, si yo veo que ella crece más en el fondo del cultivo, en el fondo del medio líquido, puedo pensar que tal vez sea una facultativa, en donde la tensión de oxígeno a ella no le interese tanto, ¿sí?, y formará un sedimento. O sea, que es importante que nosotros hagamos o nos ayuda la observación macroscópica. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Aquí tienen algunas de las estructuras, algunas de las formas culturales que podemos ver. Por ejemplo, podemos observar si la colonia es rugosa, ¿sí?, en el agar saburó. Puede ser, por ejemplo, que se trate de o nos ayuda o nos orienta a pensar que sea una Candida paralilopsis, no se van a tener que saber los nombres, chicos. O bien, por ejemplo, que dé lugar a la formación de micelios y se trate de un geotrichum, como vemos estas estructuras. O bien que tengan un aspecto mucho más mucoide, mucho más una consistencia mucosa, ¿sí? Entonces esto me sugiere la presencia de una cápsula, como puede ser el Cryptococcus neomorphans, o bien que sean de colores anaranjados, rojizas,
¿sí? Que me hacen pensar, por ejemplo, en una rhodotorula, y ese color anaranjado se deba a la presencia de carotenoides que tiene en su composición. O sea que, como vemos, la observación a conciencia de los caracteres culturales ya nos hacen, ¿no es cierto?, inclinar la balanza hacia un tipo y hacia otro de levadura. Una vez entonces que yo ya tengo la colonia, me voy a interiorizar en ella. Para eso hago la observación microscópica, que es lo que nosotros hacíamos en las bacterias entre porta y cubre. Aquí también. Las observaciones microscópicas realmente son muy útiles al momento de identificarla. Para ello es conveniente que nosotros tengamos en un caldo un cultivo de 2 a 3 días a 28 grados centígrados. Como ven, ya hablamos de 2 o 3 días de cultivo, 48 horas o más. Recuerden lo que les dije, que son organismos eucariotas que para multiplicarse a veces tardan un poquito más que las bacterias procariotas. La temperatura, ven, por ejemplo, adecuada, en general se toma como 28 grados. Y el caldo al que se lo somete es a un extracto de malta. Con el extracto de malta líquido realmente crecen la gran mayoría de las levaduras. Una vez que tenemos ese cultivo con ese tiempo, vamos a partir de allí a tomar una anzada y vamos a hacer la observación en fresco. ¿Qué vamos a poder ver entre porta y cubre ya a 40 por? ¿Sí? Recuerden que el tamaño, por su característica eucariota, hace que yo las vea mucho más grandes, entonces ya no tengo necesidad excluyente de usar el objetivo de inmersión, sino aquí puedo verlas perfectamente con un objetivo de 40 por. ¿Qué voy a poder visualizar? Vamos a poder ver las estructuras reproductivas asexuales, es decir, si hay hifas, si hay artrosporas o blastoconidias. Si se reproducen por gemación, vamos a poder ver el tipo de brotación, si son en un solo polo monopolar o si son en varios polos, en varios puntos de la célula en donde surge el brote, son multipolar, o si se produce una fisión. También vamos a poder visualizar la forma, el tamaño, si hay presencia o no de cápsula, para lo cual muchas veces nos basamos en la observación colocando una gota de tinta china, ¿sí? Recuerden que también le podemos aplicar coloraciones, incluso también la coloración de Gram, las vamos a ver como Gram positivas. También vamos a poder realizar, como vamos a ver luego con un poquito más de detalle, la prueba del tubo germinal. Aquí tienen entonces lo que podríamos llegar a observar con una observación entre porta y cubre, ¿no es cierto? Un frotis. Ven que se pueden ver algunas estructuras reproductivas asexuales, ¿sí? Podemos ver blastosporas, que son brotes que se van separando de la célula levaduriforme y que pueden llegar a formar como pseudohifas. Esto, por ejemplo, si yo lo veo, me hace ya sospechar de la presencia del género Cándida. O bien, por ejemplo, puedo ver clamidosporas, ¿sí?, intercalares, que son formas de resistencia que tienen una pared gruesa, redondeada, con aspecto de espora terminal, y entonces a mí también me hace pensar en la presencia de una Cándida albicans, ¿sí? Esto mismo, en una observación microscópica, yo lo puedo hacer coloreado, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, haciendo la coloración con una coloración con azul de metileno directamente, ¿sí? O como les dije, podríamos hacer una coloración de Gram y se van a ver como Gram positivas. Aquí tienen, ven por ejemplo, cómo se vería Cándida con la tinción de Gram, cómo se verían en el caso de Cándida neomorphans, cómo se vería por ejemplo la tinta china, ¿sí? La cápsula con la coloración de la tinta china,
O también podríamos aplicar la de nigrosina, ¿sí? Lo mismo podríamos llegar a ver con una coloración simple, por ejemplo, en el caso de Cándida parapsilosis, chicos, no se van a tener que saber los nombres, pero son tinciones en donde nos permiten ver perfectamente las formas de las levaduras. La prueba del túbulo germinal o de tubo germinal es una de las pruebas cortas que a nosotros nos orientan, por ejemplo, en la identificación de Cándida albicans. Para ello vamos a colocar un pequeño inóculo de la levadura en contacto con suero humano o el suero de conejo, ¿sí? Lo importante es que la levadura esté en contacto con el suero durante 3 horas y la incubamos a 37 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué va a hacer el contacto de la levadura en medio de este suero de conejo o suero humano? Va a inducir la formación de una estructura, como vemos aquí, que es lo que se llama el tubo germinal. Ese tubo germinal se forma a partir del blastoconidio, pero lo hace sin ningún tipo de constricción. Como vemos, es como la cabecita, digamos así, del blastoconidio, y de ahí mismo, sin que haya una constricción en el medio, surge el tubo germinal. Eso nos hace sospechar la presencia de Cándida albicans. Pero ojo, esta técnica tiene sus inconvenientes. En primer lugar, si bien es una técnica rápida, puede darnos entre un 5 y un 10% de falsos positivos y negativos. Y esa obtención de falsos radica fundamentalmente en que no es tan fácil poder detectar ese punto sin constricción, ese punto origen del tubo sin constricción, que sería como un apriete, ¿no es cierto?, que se produciría en el tubo. Esto requiere de una persona realmente muy especializada y por ello les dije que la identificación de las levaduras, al igual que la de los hongos, siempre requiere que la persona un poco como que se dedica, ¿no es cierto?, a estos temas. Bueno, en cuanto a los estudios, una vez que entonces hemos hecho la observación macroscópica, la observación microscópica, ahora ya vamos al interior de la propia levadura, un poco lo que hacíamos con las pruebas bioquímicas para las bacterias. Introducirnos en ella, ver cuáles son sus baterías enzimáticas y en base a eso poder llegar a identificarlas. Recordemos, obviamente está de más decirlo, pero que las levaduras son organismos quimiotrofos, es decir, que van a degradar los nutrientes del medio exterior, como vimos en las primeras diapositivas, hidratos de carbono complejos, y lo hacen a través de enzimas exocelulares o permeasas, porque en realidad a veces son muy complejos los hidratos de carbono y para poder interiorizarlos necesitan de la presencia de estas permeasas. También, bueno, una vez entonces que están ingresados en el interior celular, ahí sí van a ser degradados en monosacáridos más simples que van a poder ser utilizados. Los estudios entonces de evaluación nutricional son estos estudios que comprenden lo que nosotros llamamos como ausonogramas y como simogramas, ¿sí? El ausonograma, que como ustedes ven acá, corresponde, hay un ausonograma de hidrato de carbono y un ausonograma de nitrógeno, corresponde a los llamados ensayos de asimilación, es decir, si la levadura es capaz de asimilar un determinado hidrato de carbono como fuente de carbono y una determinada fuente de nitrógeno como fuente de nitrógeno, valga la redundancia.
En cambio, el simograma se refiere fundamentalmente a las pruebas de fermentación. Y en ese caso estaríamos evaluando si el microorganismo es anaerobio facultativo. Vamos a entrar un poquito más en detalle en qué son los ausonogramas y los simogramas, porque estas son realmente lo que nosotros llamamos pruebas bioquímicas para la identificación de las levaduras. ¿Qué es un ausonograma? El ausonograma se basa en la capacidad de utilizar oxidativamente, es decir, de asimilar por parte de una levadura determinados compuestos carbonados o nitrogenados. Repito entonces, es una metodología en donde nosotros lo que evaluamos es si mi levadura es capaz de asimilar una determinada fuente de carbono y si es capaz de utilizar una determinada fuente de nitrógeno. Por eso es que nosotros vamos a tener dos tipos de ausonogramas: el ausonograma de carbono y el ausonograma de nitrógeno. Yo les puse aquí que se aplican diferentes nutrientes en un medio sintético para evidenciar si en ellos se da el crecimiento selectivo de la levadura. Esto se va a entender mejor ahora cuando hagamos la explicación de cómo es el medio. Luego, la fuente a probar en el ausonograma de carbono y en el ausonograma de nitrógeno, nosotros la vamos a colocar en los disquitos de papel o en los pocillos que están efectuados dentro del agar. ¿Cuál es el medio de cultivo que se utiliza para los ausonogramas? En el caso del ausonograma de carbono, ¿sí?, nosotros vamos a tener que utilizar un medio base que no tenga carbono, porque como les dije en la transparencia anterior, la fuente de nutriente a probar será colocada a partir de unas soluciones estériles o unos disquitos en donde está la fuente de carbono que yo quiero evaluar. Es decir, que mi medio base va a tener que tener una fuente de nitrógeno, en este caso sulfato de amonio, una fuente, o sea, sales, como son por ejemplo los fosfatos monopotásicos, el sulfato de magnesio y agar. Obviamente este medio de cultivo, si yo quiero evaluar la fuente de carbono, como vemos, no tiene que tener nada de carbono incorporado en el medio base, porque si no me podría dar un falso resultado, ¿sí? Entonces, yo voy a preparar para mi ausonograma de carbono un medio base que carece de fuente de carbono, porque la fuente de carbono, como les dije, se la voy a dar embebiendo el papelito y siendo fuentes perfectamente conocidas. Esas fuentes de carbono pueden ser, por ejemplo, un alcohol, un azúcar. Puedo yo preparar un medio base y luego colocarle un disquito de glucosa, de galactosa, de sacarosa, de maltosa, y entonces allí voy a evaluar si mi levadura es capaz de crecer utilizando la glucosa, la galactosa, la maltosa o el azúcar que yo le haya colocado. En el caso de que lo que yo esté realizando es el ausonograma de nitrógeno, mi medio base no va a tener que tener nitrógeno porque yo se lo voy a incorporar en los discos. Sí va a tener que tener una fuente de carbono y una fuente energética, como es en este caso la glucosa, y las sales y el agar. Obviamente, la preparación de estos medios voy a tener que trabajar con agua bidestilada, que no me aporte absolutamente ninguna sal que no sea conocida. Por ello, porque me puede llevar a esos falsos resultados, como les dije. Si tuviesen alguna fuente de carbono, en el caso del ausonograma de carbono, o de nitrógeno, en el caso del ausonograma de nitrógeno. Entonces, esto me hace a mí llegar a la conclusión que el medio base para el ausonograma siempre va a tener que ser un medio sintético, ¿sí?, en donde esté perfectamente conocido.
la composición. ¿Ven entonces cómo voy a aplicar la técnica? Yo voy a tener mi levadura que proviene, por ejemplo, de un medio de cultivo. Voy a tener que preparar con ella un inóculo. Ese inóculo puede ser, por ejemplo, en un caldo como el extracto de malta o, por ejemplo, un caldo saburó, y lo voy a tener que tener con una cierta densidad para asegurarme, ¿no es cierto?, que tenga una buena cantidad de levadura. Una vez entonces que yo tengo el inóculo, voy a tomar 0,1 mililitro del mismo y lo voy a colocar en un tubo en donde tengo el medio de cultivo ya estéril y fundido, en estado líquido, ¿no es cierto? Por eso les digo fundido. Mezclamos bien el inóculo en ese agar y luego lo volcamos perfectamente y lo mezclamos muy bien en la placa de Petri vacía. Una vez entonces que el medio con el inóculo perfectamente homogeneizado y mezclado se agregó en la placa y se solidificó, voy a colocarle los distintos discos, ¿no es cierto?, con las distintas fuentes, ya sea de carbono, en el caso de ser un ozonograma de carbono, o de nitrógeno, en el caso de que sea un ozonograma de nitrógeno. Y lo tengo que dejar incubar a 28 grados centígrados durante 2 a 4 días. Pasada ese tiempo, voy a hacer la lectura. Y aquí obtienen, por ejemplo, cómo se observarían los casos positivos. Ustedes observen que yo he colocado en mi medio de cultivo con el inóculo que estaba distribuido homogéneamente a lo largo de toda la placa, he colocado discos. De esos discos he colocado un disco de glucosa, un disco embebido en sacarosa, un disco embebido en maltosa, pero también he colocado, por ejemplo, otro disco embebido en celobiosa, por ejemplo, no sé, en otro azúcar, en lactosa, por ejemplo, supongamos. Y bueno, si el microorganismo en este punto él era capaz de utilizar a la maltosa, allí en ese punto él encuentra todos los nutrientes necesarios para desarrollar, los que me aportaba el medio, pero recuerden que no tenía fuente de carbono. ¿Quién se le da la fuente de carbono? La maltosa en este punto. Si él es capaz de crecer a expensas de ella, va a poder desarrollar. Por este lado, si por ejemplo en este punto yo le había agregado sacarosa y el microorganismo era capaz de crecer a expensas de ella, aquí va a encontrar la fuente de nitrógeno aportada por el medio y la fuente de carbono que le aporta la sacarosa, por lo cual tendrá todos los nutrientes como para crecer, lo mismo que para la glucosa. Sin embargo, por ejemplo, en este punto en donde habíamos dicho que tenía, por ejemplo, la celobiosa o por ejemplo la lactosa, si el microorganismo no es capaz de utilizarla, en este punto la levadura no encuentra fuente de carbono, entonces no tiene fuente de energía, no tiene fuente para formar sus estructuras como fuente de carbono. En consecuencia, en este punto no va a poder crecer porque ella no puede utilizar la lactosa. Y aquí, en este punto, por ser un medio sintético que carece de fuente de carbono, no la va a encontrar, no puede desarrollar. ¿Ven la importancia entonces de que no haya ningún contaminante? Porque si no, no sé si va a crecer a expensas del contaminante o porque crece, porque usa, digamos así, el azúcar. Otra salvedad es que el desarrollo del inóculo en el medio de cultivo tiene que ser bien homogéneo. Por eso teníamos que contar con un inóculo denso, de tal manera de asegurarme que en todos los puntos en donde están los discos llegue una levadura, porque si no, supongamos que en este punto
no tenga una célula de levadura, puede que yo no vea crecimiento, pero no porque la levadura a estudiar no use el carbono, sino porque ahí no hay levadura que se haya encontrado con los nutrientes para poder desarrollar. Entonces me daría un falso resultado. ¿Sí? Las pruebas del simograma, por el contrario, son pruebas en donde nosotros lo que evaluamos ya no es si es capaz de asimilar, es decir, de utilizar una fuente de carbono, sino si es capaz de fermentarla. Por lo cual puede pasar, ¿no es cierto?, que un microorganismo me dé simograma negativo, quiere decir que no sea capaz de fermentar el azúcar, pero sí me dé ausonograma positivo para ese hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque es capaz de oxidarlo, lo utiliza, pero no lo fermenta. ¿Sí? Bueno, en este caso, entonces, no es más que una prueba de fermentación simple, en donde nosotros vamos a tener un medio base, como es un agua pectonada al 1%, al cual le vamos a agregar, como en una prueba de fermentación común, el azúcar a probar. La vamos a colocar en una solución al 20%. Luego le vamos a agregar el inóculo, le vamos a sembrar el inóculo, que también tiene que ser un inóculo denso, cargado, ¿sí? Aproximadamente de 10 a las 7 levaduras por mililitro. Y siempre en los simogramas, en esta prueba de fermentación, tenemos que colocar el tubo Durhan. ¿Recuerdan lo que vimos para pruebas bioquímicas? Que es el tubito invertido, para que me evidencie si el microorganismo es capaz de generar gas en dicho proceso fermentativo. Como ustedes van a ver en el simograma, yo no tengo agregado un indicador de pH, por lo cual la única manera de evidenciar es la fermentación aerogénica, es decir, si el microorganismo es capaz de fermentar con producción de gas a ese hidrato de carbono. ¿Sí? Al momento, ¿no es cierto?, de evaluar una levadura, nosotros tenemos que tener en cuenta qué hidrato de carbono vamos a probar. ¿Sí? Siempre para ello debemos considerar las llamadas leyes de Kleiber y Decker. Esas leyes se basan en evaluar la fermentación de la levadura frente a la glucosa, a la galactosa, la maltosa, lactosa y sacarosa. Y bueno, y aquí yo les puse en la transparencia eso que habíamos dicho anteriormente, que si un azúcar es fermentado, obviamente es porque es asimilado, es utilizado, pero la inversa no siempre es así. Puede que lo oxide y obviamente el simograma me va a dar negativo. Como ven acá, bueno, un poco lo que les dije antes, tenemos el agua pectonada como medio base, le vamos a agregar la solución azucarada y luego, obviamente estéril por filtración, y luego la vamos a inocular. Y aquí está la campanita Durhan. Lo dejamos incubar 28 grados centígrados durante unos días y al cabo de ese tiempo vamos a hacer la lectura del simograma. Recuerden que únicamente vamos a evaluar producción de gas, como les dije anteriormente. Se considera que una fermentación es positiva cuando se toma más de 1/3 de la capita con gas, ¿sí? Entonces, hablamos de una fermentación débil cuando prácticamente la campana está toda llena. Hablamos de una fermentación débil cuando tiene un poquito más de 1/3, ¿no es cierto?, de gas dentro de la campana. Y decimos que fermentación negativa cuando directamente no vemos gas en la campana, ¿sí? O es muy pequeño el gas. Recuerden el tema del tercio de la ocupación. Y aquí entonces un poco el porqué de utilizar esas leyes. Si un microorganismo
me da negativo el simograma para la glucosa, me indica que lo va a hacer para todos los hidratos de carbono, porque si no fermenta la glucosa, no fermenta ningún azúcar. La otra ley dice que si fermenta la glucosa, debe fermentar también fructosa y manosa. Y la otra ley dice que si no fermenta a la maltosa, no fermentará a la lactosa y viceversa. Esto, que parece no muy importante, lo es porque es una manera, ¿no es cierto?, de no tener que enfrentarlo a todos los hidratos de carbono. Entonces yo ya sé que si pongo la glucosa, porque me permite evaluar todos los azúcares y me da positiva en ella, no voy a poner ni fructosa ni manosa, porque ya sé que directamente lo va a hacer. También esto es importante, la última ley, por ejemplo, porque dependiendo de la levadura, si fermenta la maltosa, la voy a usar para la elaboración de una levadura, de una cerveza, pero si fermenta a la cerveza, o sea, es capaz de usarse para la elaboración de cerveza, no lo voy a usar, por ejemplo, para elaborar algún producto lácteo, ¿sí? O si me utiliza a la lactosa, yo sé que no la voy a emplear, por ejemplo, para hacer pan, o a ese pan, a esa harina le voy a tener que agregar más leche. O sea que eso realmente es importante con esa finalidad. Bueno, una vez entonces que nosotros tenemos para qué hidratos de carbono nos han dado positivo las pruebas de fermentación y las pruebas de asimilación, es decir, el ozonograma, vamos a entrar, ¿no es cierto?, a unas especies de tablas, ¿sí? Ya acá no hablamos del manual Berger, sino que hablamos de unas especies de tablas en donde, dependiendo de los resultados, me van a dar el género y la especie a la cual pertenezca, ¿no es cierto?, la levadura. Bueno, en el caso de la prueba de la ureasa, esta es una prueba igual que para la que vimos en bacterias. Mide la capacidad que tienen las levaduras de poder hidrolizar la urea, dando lugar a la formación de dos moléculas de amonio por la acción de la ureasa, ¿sí? Esto me va a generar, como vimos igualmente en la otra prueba, un incremento de pH en el medio que me va a producir el cambio, ¿no es cierto?, del indicador a el color rojo púrpura, ¿sí? ¿Por qué se hace esta prueba para levaduras? Porque se ha visto que en general está ausente en el grupo de los ascomicetes, pero está presente en la clase Basidiomycetes. Entonces yo ya con una única prueba me puedo, ¿no es cierto?, diferenciar un poco a qué clase podrían pertenecer mi levadura en estudio. Bueno, hasta ahí iríamos con lo que llevaría a los métodos convencionales, que como dijimos sería un poco lo equivalente que hemos visto nosotros en el laboratorio para las bacterias. Observación macroscópica, microscópicamente, ya sea coloreado o no, y pruebas bioquímicas para cultivarlo y pruebas bioquímicas para identificarlo. Pero en el mercado existen algunos métodos automatizados, ¿sí?, que son pruebas bioquímicas parecidas a las API que yo les puse, ¿no es cierto?, cuando vimos el tema de pruebas bacterianas, en donde los sustratos ya vienen liofilizados, ¿no es cierto?, y nos permiten llegar a identificar a una levadura en menos de 24 a 48 horas. ¿Sí? Son métodos muy rápidos que también vienen, ¿no es cierto?, con los softwares que nos van a permitir poder detectar el género y la especie a la cual ellos pertenecen. Los métodos medios diferenciales o métodos de identificación realmente son métodos muy buenos y son rápidos. La única contra que tienen estos métodos es que son bastante caros.
son en realidad o se basan en realidad en la utilización de medios de cultivos cromogénicos. Son medios de cultivos, como los que ustedes han visto, ¿no es cierto?, para bacterias, pero a los cuales se les ha adicionado un sustrato cromogénico o fluorogénico que me va a poner directamente de manifiesto en el mismo cultivo la presencia o no de un grupo de enzimas que tenga la levadura. Por ejemplo, en este caso que yo les puse, vamos a agregarle al medio de cultivo un sustrato cromogénico que en presencia de una enzima, por ejemplo la L-prolina de galactosa minidasa, me va a dar lugar a la formación de un compuesto coloreado. ¿Sí? Entonces, si yo veo que en mi colonia aparece este compuesto cromogénico, ¿qué quiere decir? Que la levadura tenía esta enzima. Y esto a mí me permite hacer una diferenciación rápida, ¿no es cierto?, de una levadura en particular cuando se encuentra presente en cultivos mixtos. Estos medios, por ejemplo, se han ideado para cándida y se conocen como el Chrome Agar para cándida o el Candida ID, ¿sí?, o el Fluoroplate Candida, que es cuando uno lo lee a través de fluorescencia porque lo que tiene es un sustrato fluorogénico, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Así, muy fácil, ¿ven? Nosotros hacemos la siembra en este medio cultivo cromogénico, que es, por ejemplo, para cándida, y vamos a ver que si yo veo colonias verdes, como en este caso, es Candida albicans. Si veo que hay color violeta, es Candida tropicalis. En cambio, si veo que es cremosa, color rosada, es Candida krusei. Y esto va a depender de la enzima que tenga presente en su interior la levadura que actuará sobre el sustrato cromogénico. ¿Cuál les parece que es la contra que tienen este método? Es lo caro que son estos medios de cultivo. Los medios de cultivo cromogénicos son sumamente caros y hoy en el mercado, en cuanto a levaduras, solamente se cuentan para el género Cándida. ¿Por qué? Porque es la de mayor importancia médica. También les dije que teníamos los métodos inmunológicos. Estos métodos inmunológicos simplemente se van a basar en una reacción antígeno-anticuerpo utilizando para la identificación anticuerpos monoclonales, ¿sí? Obviamente tengo que partir de un cultivo de la levadura y ese cultivo después lo voy a enfrentar a un antígeno correspondiente. Y obviamente los métodos de biología molecular que se basan, ¿no es cierto?, en los estudios del genoma del núcleo, ya sea también del ADN ribosómico o del ADN mitocondrial. Son reacciones, obviamente, que se van a hacer en PCR, si bien son rápidas, son muy exactas, pero tienen la contra de lo caro que es contar con un equipo de PCR. Bueno, chicos, esto es todo con respecto al tema de identificación de levaduras. Cualquier duda que tengan, por sobre todo en cuanto a los ausonogramas, ya sea de carbono o de nitrógeno, y los simogramas, que es fundamentalmente a lo que apunta, ¿no es cierto?, la clase de identificación, lo solucionamos en las consultas. Muchas gracias.